Estimada audiencia, vamos a dar por comenzado la mesa redonda Inicio y Perspectiva de la Computación en la UNAM. A continuación, una breve semblanza de los participantes de esta mesa redonda. Doctor Felipe Bracho Carpizo. El doctor Felipe Bracho Carpizo es el titular de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Fue investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y jefe del Departamento de Computación. Su trabajo académico lo dedicó a los fundamentos de la computación y lógica matemática. Fue director de investigación orientada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en donde estableció varias redes de investigadores a nivel nacional, la mayor parte vinculadas a empresas mexicanas. Contamos también con la presencia de la doctora Hanna Octava, de la Facultad de Ciencias. La doctora Hanna tiene doctorado en informática por la Universidad de Varsovia, Polonia. A partir de 1983 es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Ingeniería de Software. Es hacedora de estándares nacionales e internacionales en ingeniería de software como Microsoft, ISO/IS 29110 y QualiB. Maestra y tutora de alumnos de doctorado, maestría y licenciatura, administradora de la cultura y la sociedad mexicana y sembradora de cactáceas. Contamos también con la presencia del doctor Adolfo Guzmán Arenas. El doctor Guzmán Arenas es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo su maestría y su doctorado en Ciencias de la Computación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Fue profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica del MIT, del Departamento de Inteligencia Mecánica de la Universidad de Edimburgo, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, donde fundó la maestría y doctorado en computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, donde fue jefe del Departamento de Computación y de la Unidad Interdisciplinaria UPIXA del Instituto Politécnico Nacional. A su vez, contamos también con la presencia del doctor Juan Buchás Márquez. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información IBI de la UNAM desde 1993, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de las Ciencias. Es ingeniero mecánico, electricista en la UNAM, en donde se especializó en sistemas. Maestro en bibliotecología y doctor en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM. Su campo de especialidad son las ciencias de la información, en especial la bibliotecología, la archivística y la informática, con especial énfasis en tecnologías de información aplicadas a bibliotecas, archivos, publicaciones y documentos digitales. Director del Centro de Información Científica y Humanística de la UNAM, subdirector de Informática de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, entre otros cargos administrativos. Finalmente, contamos con la presencia del doctor Christian Lemaitre, doctor en Informática por la Universidad de París 6, físico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado labores de docencia, investigación, desarrollo de innovaciones tecnológicas y consultoría en distintas instituciones, como el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, IMAS, de la UNAM, la Facultad de Ciencias de la UNAM, el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada y la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana. De 1993 a 1995 fue presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. De 1997 al 2004 fue director académico del ANIA. De 2005 a 2009 fue jefe del Departamento de Tecnologías de la Información de la Unidad Coajimalpa de la UAM. Y de 2009 a 2013 director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Coajimalpa también. Actualmente se desempeña como profesor titular del Departamento de Tecnologías de la Información de la UAM Coajimalpa.
Para moderar esta mesa, recibamos al doctor Cristian Lemaitre. Regálame tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues les agradezco muchísimo su presencia. Sé que estamos también en vivo en streaming, también a los que estén escuchándonos un saludo. La organización de esta mesa redonda es muy sencilla. No se fíen de las apariencias porque el orden no tiene nada que ver con el orden en el que estamos sentados. Vamos a empezar con Hanna Octava, que va a ser nuestra primera participante. Luego le voy a pedir a Felipe Bracho que continúe, luego a Juan Buchás, luego a Adolfo, y yo, si me queda tiempo, pues también trataré de tener una intervención. Bien, bueno, pues 60 años son muchos, díganoslo a nosotros, que buena parte, si no son los 60, pero es una buena parte si los hemos cumplido en estas actividades. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Hanna. Como está organizado, son 10 minutos cada quien. Yo trataré de llevar la cuenta lo mejor posible y cuando me toque a mí, va a ser Hanna. Le he pedido que me lleve la cuenta a mí. Muy bien. Hanna, por favor, adelante. Bueno, mientras ponen mi presentación, me da muchísimo gusto participar como la viejita de la mesa de los viejitos, que somos los que más nos acordamos, y ahorita antes de entrar aquí estábamos, Juan estaba presumiéndonos una tarjeta perforada y contándolas, yo de mis cintas rosa con hoyitos. Bueno, me da muchísimo gusto que podemos festejar estos 60 años desde que llegó la primera computadora a la UNAM, pues la diferencia durante esos pocos 60 años de acceso a la computación es impresionante. Estoy esperando que aparezca mi presentación, haciendo tiempo. Porque todo ese tiempo no cuenta, ¿verdad? Cuando nos dijeron que cada uno va a poder hablar al principio solamente 10 minutos, y ya conozco a mis compañeros y a mí misma, dije, ay, madre mía, ¿qué voy a poder decir en 10 minutos? Pero vamos a tratar de que sea de agrado o interesante, por lo menos, bueno, lo que prepararon todos seguramente y lo que preparé yo, espero que también. Ya viene. Bueno, decidí, en vez de hablar de la historia de la computación, que ya hubo algo al inicio, elegir a 5 personajes más entrañables para mí que tuve oportunidad de conocer en México, que se destacan por algo más que han hecho en su vida en el área de computación, y además puedo decir que cuento con su amistad. El primero, por favor, es aquí sentado doctor Felipe Bracho. El 1 de agosto de 83 llegué desde Polonia con reciente doctorado, con mi esposo y mi hijita, aprovechando un intercambio de profesores entre la UNAM y la Universidad de Varsovia. Y el primero que me recibió aquí en el IMAS fue el doctor Felipe Bracho, que en ese entonces fue jefe de uno de los departamentos de computación del IMAS. Tenía un cubículo de 2 centímetros cuadrados y no había espacio para mí, entonces puso una mesita en su cubículo, y mientras me conseguían algún espacio, me compartí su cubículo,
Y otra anécdota muy simpática y agradable para mí, que luego me invitó a su casa con mi hija de 6 años, que en ese entonces sabía nada más decir buenos días y gracias en español, y allá conoció la primera niña mexicana que fue hija de Felipe, y así pues pudo conocer, tener un contacto también con niños en México, porque la trajimos a fuerzas, padres fatales. ¿Por qué admiro a Felipe Bracho? ¿Por qué lo elegí como personaje? Aparte de esa anécdota de inicio, es una persona que tiene la educación con uso de tecnología como parte central de su actuación. Uno de sus proyectos más importantes fue el proyecto de Enciclomedia, que hubiera podido cambiar la educación en México si no fuera por razones políticas que detuvieron ese proyecto. Pero su otro proyecto que está llevando a cabo hoy en día como director de DGTIC es en cierta manera continuación, sino a nivel de escuelas primarias y secundarias. Tiene muchos proyectos que nos van a hacer mucho bien para la universidad. El siguiente, por favor. La siguiente es Lupita Ibargüengoitia, que nos conocimos también al principio. Lupita es profesora de la Facultad de Ciencias, mi mejor amiga, y Lupita fue alumna de la primera generación de maestría en Ciencias de la Computación, y no se pudo titular porque mientras tanto tuvo 3 hijos, y cuando nos conocimos a finales de los 80s me dijo que quería hacer la tesis e inventamos un proyecto sobre el lenguaje funcional EML, que fue una novedad en ese entonces, y fue mi 4ª alumna de maestría titulada aquí en México. ¿Por qué la admiro? Porque es la que dio primer curso de ingeniería de softwares en la carrera de matemáticas de la Facultad de Ciencias, con la primera edición del libro de Pressman, que creo que ya tiene como 10 ediciones, y ella lo trae como reliquia y presume a todos. Y además es una formadora de recursos humanos impresionante. Aquí tienen dato, le pregunté hace 2 días, dirigió 86 tesis de licenciatura, 38 de maestría, y desde hace 2 años es nuestra coordinadora de la red universitaria de la ingeniería de software y bases de datos. El que sigue es aquí sentado Felipe, ya hablé de Felipe, doctor Christian Lemaitre. Nos conocimos en los años 80, cuando yo llegué a México. Él era uno de los primeros doctores, junto con Cristina Loyo, que llegaron a México con doctorado en ingeniería, en inteligencia artificial. Nos conocimos como profesores del IMAS, de la maestría y de la Facultad de Ciencias. De la anécdota que les puedo contar es que nuestros hijos se conocieron, su hijo y mi hija, a los 14 años, se volvieron unos amigos entrañables, y creo que en un momento teníamos esperanza que íbamos a ser consuegros, pero no se nos hizo, pero después de muchos años siguen siendo amigos a pesar de la distancia que los separa. ¿Por qué admiro a Cristian? Ya aquí en su currículum se mencionaron algunas cosas, pero fue fundador del LANIA, del primer laboratorio de informática nacional de informática avanzada, junto con la doctora Cristina Loyo, en Jalapa, Veracruz. Fue fundador de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y su presidente. Fue fundador de la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación.
hace 10 años organizó a la comunidad de computación en México en la red conocida como Remidec, la cual él la organizó para festejar 50 años de la computación en México. Y esta red, gracias a su organización que mantuvo Cristian, se convirtió hace 3 años en la Academia Mexicana en Computación. Y además, después de muchas aventuras, en recién creada unidad de Coajimalpa de la UAM, decidió crear nuevas carreras con perfiles totalmente distintos de los clásicos, y bueno, y se mantiene como director y ahorita como profesor de División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Coajimalpa. El que sigue. Los dos últimos, nada más 2 últimos, son gente que ya no está con nosotros, pero no los puedo no mencionar. Uno es doctor José Negrete. Nos conocimos al principio de los años 90. Él era doctor, pero cirujano. Estaba de investigador en biomédicas aquí en frente de Limas, y nos conocimos porque él fue un enamorado de la inteligencia artificial y promotor, fundador de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. De las anécdotas, fue una gente muy alegre, muy llena de inventos, y como anécdota es que gracias a esa cercanía entre Limas, donde yo fui en los años 90 coordinadora de la maestría en Ciencias de la Computación, y él tenía varios alumnos que quería meter más en el área de computación con enfoque a inteligencia artificial, entonces compartimos varios hijos académicos en su momento. Y aparte de fundar Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, José Negrete fue fundador de la primera maestría en inteligencia artificial en la Universidad Veracruzana. Y se nos fue este año, apenas me enteré hace poco. Y el último es el que nos permite festejar esos 60 años, el ingeniero Sergio Beltrán, quién sabe cómo logró traer la primera computadora hace 60 años. Hay anécdotas muy simpáticas. Tuve oportunidad de conocerlo cuando se reincorporó a la UNAM en los años 90, y yo fui coordinadora de la maestría en Ciencias de la Computación, y él llegó a Ingeniería para crear maestría en Ingeniería Informática. Parecía que íbamos a competir entre las dos maestrías, pero la realidad fue que nos apoyamos mucho, y estas dos maestrías a finales de los años 90 dieron origen al actual posgrado de doctorado y maestría en ciencia e ingeniería de la computación. Fuimos los que casamos ciencia con ingeniería. La última anécdota, Sergio Beltrán fue, hasta el último día de su vida, fue lleno de ideas, y una de estas fue que compráramos entre 4 investigadores de la UNAM un terreno en Yautepec para construir una aldea de fin de semana y la única que lo hizo y lo disfruta hasta el día de hoy, sembrando cactáceas, soy yo. Entonces, bueno, con mi esposo y con mi familia. Bueno, pero la verdad, no sé cómo logró Sergio Beltrán conseguir recursos para traer la primera computadora. Gracias. Muchas gracias, Hanna. Muy bien, tu tiempo estuvo muy bien.
A ver, le voy a pedir a Felipe que... ¿ya tienes el micrófono? Ok. Yo les voy a platicar de un proyecto, ¿sí se oye? No me oía, pero hablo quedito. De un proyecto que llevamos ya varios años haciendo en la DGTIC y que creo que podría tener un impacto importante en la universidad y en otras universidades. ¿Qué es la RUA? Se llama Red Universitaria de Aprendizaje. Es una plataforma para apoyar los proyectos de enseñanza y aprendizaje mediante la colaboración. Se trata de que se use en varias instituciones porque se comparte el repositorio de objetos de aprendizaje. Y la idea fundamental es ordenar todos los recursos alrededor de los planes de estudio. Entonces uno mete su plan de estudios, digamos, diferenciado por materias, cada materia con sus temas con sus temas, etcétera, y ofrece entonces recursos educativos avalados por la institución que la pone y provee un espacio para la publicación y uso de materiales desarrollados por los docentes. También, y eso es muy importante, brinda acceso interactivo, sitios web, etcétera. Está abierto, entonces cualquiera lo puede usar. Y el hecho de que cualquiera lo puede usar es muy importante porque una versión nueva que no conozco mucho, pero en fin. ¿Qué tenemos ahorita? Tenemos 20 planes de estudio en proceso, algunos ya terminados, y alrededor de 16.660 recursos educativos. Les voy a hacer un pequeño recorrido sobre el proyecto para que lo vean. La idea es que, por ejemplo, ahí aparece la página principal. Si le pico al Colegio de Ciencias y Humanidades, me aparecen los semestres del Colegio de Ciencias del CCH, y ahí escoge uno, por ejemplo, pues, en ese caso está en cuarto semestre, y escoge la materia de Física 2, y de la materia Física 2, que está dividida por unidades, toma la unidad 1, que se llama Electromagnetismo y principios y aplicaciones, y de ahí se va al tema específico de corriente y diferencia de potencial. Una vez en ese tema, entonces le aparece al estudiante lo que yo le llamo una especie de ambiente de aprendizaje sobre ese tema específico. Tiene varias pestañas. La primera es lo que ya debo saber y le lleva entonces a materiales que contribuyen a, digamos, a que el alumno pueda realmente llevar la materia. O sea, ¿qué debe saber antes de llevar o de entender ese tema de corriente y diferencia de potencial? La siguiente pestaña es qué recursos hay para aprender ese tema, y entonces aparecen todos los recursos educativos que hay para aprender ese tema. La siguiente pestaña es para autoevaluación, o sea, qué materiales hay para que el alumno se pueda evaluar. Después hay una pestaña que son recursos para el profesor, en donde vienen sugerencias didácticas, cómo enseñar la materia, algunas referencias o cosas que le pueden servir. Por último, para saber más, y como empezamos con qué debo saber, terminamos con qué hay ahí de materiales para saber más sobre ese tema.
Entonces, digamos, de un alumno que está en primero de preparatoria puede ver materiales de secundaria para saber para lo que ya debo saber, pero al mismo tiempo, si quiere saber más, puede ver los materiales de segundo de preparatoria o de ingeniería, etcétera. Ahora, imagínense ustedes que un alumno está en tercero de prepa y quiere saber qué carrera llevar. En vez de ver una página con 10 renglones sobre lo que se trata la carrera, se puede meter al plan de estudios, ver cuáles son los materiales, ver qué tipo de exámenes le van a hacer y decidir mucho más inteligentemente qué carrera es la que le convendría llevar. Pero además juega también un papel muy importante en un sentido. Por ejemplo, en la universidad, cambiar un plan de estudios implica un verdadero drama de trámites. Podemos tardar 5 años en cambiar un plan de estudios o 3. Pasa por quién sabe cuántos consejos, participan un montón de gente, y luego finalmente se aprueba en el consejo universitario, en donde nadie, más que a lo mejor 2 gentes, saben sobre la materia que se está cambiando el plan de estudios. Pero una vez que se cambia el plan de estudios, llega uno a la universidad y a mí por lo menos nunca me lo dieron. O sea, yo sabía, me daban mi tira de materias y sabía qué materias tenía que llevar. Pero qué tenía que aprender en esas materias era un verdadero una incógnita, porque el maestro llegaba y daba lo que quería. Me tocaron maestros que nunca llegaban y me tocaron maestros que daban muy buen curso, pero no sé si eso era lo que estaba en el plan de estudios. Entonces, esto hace énfasis en el plan de estudios, porque creo que el plan de estudios, con todo eso que nos cuesta trabajo aprobar, significa la promesa de la universidad de qué es lo que los alumnos tienen que aprender. Y están hechos para que realmente tengan una continuidad lógica y terminen los alumnos con ciertas habilidades que son las que se propone la carrera o el plan de estudios. Entonces, es muy importante el plan de estudios. Y aquí de esta manera va a estar visible. Y va a estar visible no solamente para la UNAM, sino para cualquier otra universidad. La idea es que otras universidades hagan lo mismo y entonces podamos ver los planes de estudio de las diferentes universidades, podemos ver qué materiales tienen para aprender y compartir todos esos materiales en un repositorio que sería distribuido entre cada una de ellas. Ya tenemos el inicio de algunas universidades que están interesadas en hacer lo mismo y la SEP, por supuesto, también está interesada. Ese es el proyecto que les quería platicar. Tiene que ver con una cosa que dije en la mañana, de que uno de los grandes retos de la UNAM y de todas las universidades es cómo aprovechar las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para enseñar mejor a nuestros alumnos. La universidad va a cambiar radicalmente, va a ser gracias a estas tecnologías. Entonces, esta es una herramienta de colaboración, todos pueden contribuir y a todos les cuenta lo que contribuyen. Porque, por ejemplo, me voy más rápido para terminar, y estoy viendo un objeto de aprendizaje. Cada objeto tiene una ficha técnica en donde dice quién la hizo, cómo se usa, se le da crédito a todo, y de tal manera que esto va a contar también como trabajo académico para cualquier investigador y profesor dentro de la universidad. Gracias, quería que lo conocieran. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en esta conmemoración de los 60 años del cómputo en México. De hecho, esta es ya la tercera década que me toca participar. Me tocó estar en el comité organizador de los 40 años, hace 20, con muchas actividades. Eso me dio la oportunidad de conocer personalmente a Sergio Beltrán, quien me contó muchísimas de las cosas que hoy sé, y eso fue la oportunidad que me dio esa época. Hace 10 años también en el
comité organizador de los 50 años, ahora en el comité curatorial y en esta ocasión. Y tengo esperanzas de estar en los 70 años, ¿por qué no? Bueno, por favor, comenzamos. Primero dije, bueno, pues normalmente pone uno su nombre, ¿verdad? Ahí en las estas, y dije, bueno, pues me encontré este es mi ID, es una tarjeta perforada IBM con mi nombre, el nombre que está ahí arriba es el mío, es una tarjeta perforada. Todavía tiene el logotipo del CSC, Centro de Servicios de Cómputo. El Centro de Servicios de Cómputo desapareció en el 81 para convertirse en el PUC, en el Programa Universitario de Cómputo. Por lo tanto, la tarjeta tiene al menos pues 37 años. Dije, bueno, esta sirve muy bien como ID. Si se requiere de una credencial de por qué debiera usted estar aquí en esta cuestión, pues tengo una tarjeta perforada con mi nombre, ya ese es suficiente motivo, ¿no? Esta es una tarjeta de 80 caracteres, para que se den una idea. Lo más que le cabían son 80 columnas, 80 caracteres. Para que se den una idea, totalmente llenos, 12,5 millones de estas tarjetas es 1 gigabyte de información actual. 12,5 millones de tarjetas. Sería 1 gigabyte. Esos son más de 30 metros cúbicos de volumen y más de 30 toneladas de peso. 1 gigabyte. Cuando ahora pues uno carga cualquier memoria, ¿verdad? Y muerto de la risa con 16 o 32 sin mayor problema. Bueno, esto es para que se den una idea de en qué me ponía uno los datos. Y lo dije, bueno, rápidamente es una semblanza de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dije, bueno, pues voy a sacar algunos de mis juguetitos que tengo, por favor. Y me encontré este es para que vean que no lo photoshopeé, que es de veras, o sea, ese que está ahí es que es el primer folleto del Centro de Cálculo Electrónico que editó la UNAM, explicando qué era el Centro de Cálculo Electrónico. Lo editó en 1961, 3 años después de su instalación. Todavía está aquí la IBM 650, que es la primera máquina y es lo que describe. Esto me lo encontré tirado en los sótanos de la Biblioteca Central, donde yo trabajé. En los años 70 ya nadie lo quería, pues porque en los años 70 ya ni estaba la IBM 650, ni el centro de cálculo estaba donde dice aquí. Si ustedes ven esa foto, para que se den una idea, es la Facultad de Ciencias, pero esta es una imagen que hoy ya no pueden ver. Eso es parte de lo interesante de esta imagen. ¿Por qué no la pueden ver? Porque hoy hay un edificio ahí enfrente. Esto es visto como desde el CELE, ¿sí? En ese entonces no estaba ese edificio, se alcanza a ver el mural de Quetzalcóatl, que está ahí, y está al fondo. Las rampas estaban en el lado izquierdo, que se ve, y en el lado del fondo. Ahí en uno de esos dos lados, o sea, lo que se ve al fondo, lo que se ve a la izquierda, debe de haber estado el centro de cálculo, porque Sergio Beltrán dijo, lo pusimos en un cubículo, en una de las rampas, yo recuerdo que lo contó, y decía, en un local que le virlé a antropología. Él lo reconocía. No existía el Instituto de Investigaciones Antropológicas, por lo tanto, hubiera sido un departamento o una sección. ¿Sí? Bueno, la que sigue, por favor. Esa es la imagen, como se ve. Eso es cómo se ve hoy. O sea, ese edificio, si uno está desde la derecha viendo hacia la izquierda, pues sería la vista de lo que estaría ahí. Es el posgrado de arquitectura. Alguien puso ahí ese feo bodoque que pues tapó toda la vista, la profundidad de la facultad. El edificio es feo por fuera, pero para compensar es más feo por dentro, para que la cosa sea, no sé a quién se le ocurrió quitarle toda la profundidad, porque es lo que se ve hoy. Bueno, ahí estaba el primer centro de cómputo. Seguimos, y si vemos el folleto, ahí está el año en que se editó, 1961, entonces dice, la necesidad de cómputo. Es un folleto muy, muy interesante por lo naif, por lo sencillo de lo que, siendo tan maravilloso lo que trata de describir, cómo era de sencillo y de complejas las cosas en ese entonces. Entonces tenemos, ahí está el directorio de quién era el Centro de Cálculo Electrónico, el director Beltrán, y los colaboradores, ahí están, pueden ver nombres que hoy son ya leyendas de todo esto. Por cierto, si alguien quiere leer una crónica de este inicio con todos estos nombres, lugares, personas, hay una pequeña obra maestra que escribieron Miguel Soriano y Christian Lemaitre, que es la crónica de los primeros 10 años de la computación. Y digo pequeña obra maestra no porque sea una obra menor, pequeña porque no es muy grande en extensión, pero es una obra maestra por toda la cantidad de información tan grande que tiene. Hasta la fecha, en mi gusto, sigue siendo el documento más
completo y que más datos informa sobre los inicios de la computación en México. Lo pueden encontrar, se publicó en Ciencia y Tecnología, está aquí en la máquina Turing del IMAS, aunque sí quiero hacer notar que es muy difícil hallar esos documentos, no es fácil su ubicación dentro del IMAS. Hay documentos muy interesantes que son difíciles de hallar, pero les recomiendo que vean esa historia crónica de la primera década de la computación. Ahí está la página 5, está la fachada, bueno, la parte frontal de la IBM 650 y los departamentos. Departamento de Teoría Matemática de la Programación, sección de lenguajes formales, sección de investigación lingüística y de traducción mecánica de lenguajes, sección de selección automática, todas esas maravillas se hacían a principios de los 60. Yo esto lo tomo y lo encontré porque una de las cosas que yo me dediqué mucho a las ciencias de la información, la parte de bibliotecología y estudios de la información, y parte de las cosas que he tratado de rescatar es la historia de la automatización de bibliotecas en México. Y aquí están los primeros antecedentes. Sección de selección automática de información, resuelve problemas de clasificación automática de documentos, revistas, libros, para hacer posible posteriormente la búsqueda automática de información. Esta es la primera referencia que hay en México. O sea, esta página, la primera referencia a la automatización, a las actividades de automatización de bibliotecas que hay en México. O sea, en este folletito. Por eso este folleto tiene tanta información muy interesante. Seguimos, simplemente, ahorita es rápido, no me detengo. La primera foto, muy famosa, donde está el doctor Barajas y el doctor Greff, coordinador de la investigación científica, director de la Facultad de Ciencias, con la IBM 650 ya en la UNAM. Este es ya todo un clásico de las fotos, ¿sí? Ahí están algunas imágenes de lo que se hacía, los departamentos, o sea, ustedes podrán luego ver esta información más detallada. Simplemente lo traigo para que vean, pues, cómo está ahí. Ahí hay una máquina perforadora, ¿verdad? Abajo de tarjetas, y lo que está ahí arriba era una como caja de metal que se le enchufaban alambritos por todos lados y era programación adicional que uno le metía a las computadoras en esa época como parte de la programación original. Era hardware que uno hacía en el momento para agregarlo a la máquina y que pudiera trabajar, lo que tiene en las manos. Ya, este es un tambor magnético, las memorias de tambor era un cilindro, un tambor que giraba con material ferromagnético donde se leía, es previo a los discos. Los discos tienen más superficie y por lo tanto permitieron almacenar más. Y ahí están los programas. Sigue. Algunos ejemplos de problemas resueltos en el centro, colaboración con dependencias y geofísica y geografía. Aquí están los inicios de esa época. Seguimos. Más ejemplos de todos estos procesos, programas, etcétera, se hacían en esa época. Y ahí está un pequeño diagrama de cómo funcionaba la IBM 650, sus 2000 celdillas de tambor magnético que permitían guardar hasta 20,000 números. Y realizar 1300 sumas y restas por segundo. Ahora que hablamos de teraflops, ¿no? de operación, pues aquí están estas cuestiones. ¿Cómo se explicaba en ese entonces? Aquí dejo rápidamente, les digo, lean esa crónica, porque es muy interesante, y dejo nada más ya la parte de la remembranza, para simplemente decir una reflexión de dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo de las cosas que aprendí cuando empecé a estar en la computación, tuve la fortuna de estar cerca de personas que iniciaron proyectos muy importantes. Yo era un joven pasante de ingeniería, ni siquiera estaba yo recibido cuando empecé, pero tuve la fortuna de trabajar con gente muy brillante en la computación. Y de ellos aprendí muchísimas cosas. Uno, aprendí a ser humilde, porque uno sale de la escuela pensando que puedes resolver todos los problemas y cuando le empiezan a dar uno los primeros dice, ah caray, esto no me lo enseñaron en ningún lado. La otra es, como dijo Sir Isaac Newton, si yo llegué tan alto es porque anduve en hombros de gigantes. O sea, me enseñaron a pensar en grande, en proyectos en grande, con ideas en grande. Muchos proyectos de esa época se lanzaban y siempre fueron ambiciosos y grandes. Yo tuve la fortuna de aprender y de comenzar a trabajar con personas que pensaban en grande. Hay muchísimos proyectos, hay telecomunicaciones, el supercómputo, la nube, la internet. Podríamos hablar de muchísimos proyectos, la automación de bibliotecas, etcétera, la firma electrónica. Muchas personas que siempre me enseñaron a pensar en grande. Y con los años, pues así se acostumbra uno y dice, nunca empiece proyectos pequeños, nunca empiece proyectos grandes con ideas pequeñas.
Yo creo que ahora parte de lo que se ha perdido un poco en la universidad es que luego cada quien anda en su universo, ¿no? O sea, las dependencias, los institutos, todo, y tienen su proyecto, su mundo, su universo. Pero decir, ¿dónde están? Siempre hay que empezar proyectos pensando en grande. Nunca de que, bueno, por mientras hacemos esto y ya luego lo hacemos bien y lo hacemos como Dios manda y mejor. No. Proyectos pensados en grande, ambiciosos. La UNAM ha marcado muchos hitos. Este fue uno, pero como ha marcado 100 hitos en la computación, en la informática, debido a las personas que pensaron en grande en su momento, que se atrevieron a decir, ¿y sí? ¿Qué pasa? Sí, y a pensar con proyectos en grande. Yo creo que el futuro de la universidad, hoy se hablaba en la mañana de qué era lo que teníamos que hacer, etcétera, y yo creo que parte de lo que hay que hacer es rescatar todo eso de que la UNAM debe seguir planteando proyectos en grande. O sea, ¿qué debemos de hacer para ser de las instituciones que van marcando un ritmo y una pausa dentro de la computación? Ese es para mí el donde, eso fue lo que yo aprendí de todas esas épocas y creo que es lo más rescatable también para un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Le doy la palabra entonces a Adolfo. Sí, gracias. Bueno, pues voy a hablar un poco del futuro no de la computación, sino de la investigación en computación, la que sigue. Ese es el primer futuro. Desafortunadamente o afortunadamente tenemos dos futuros, el 1 y el 2, dijera Cantinflas. El primero dice, trabaja en lo que se te dé la gana. ¿Ok? Y escribe artículos en inglés. Ah, bueno. Y publica en unas revistas especiales que se llaman de JCR. Por ahí va la cosa. Sigue. Busca que te citen. Forma un club de autores para que así tengas seas autor de más artículos. ¿Ok? También es útil ingresar a redes de investigación y otros clubes de científicos. ¿Ok? Hay varias asociaciones, academias, etcétera. Bueno, están ahí para el disfrute de sus gremios. La que sigue. Participa en proyectos conjuntos. Procura hacer cosas con otras gentes. Si puedes, internacionales. Luego hay una cosa que se llama el número de citas. Mientras más te citen, eres más famoso. Es lo que así se mide el futuro 1. Incrementa tu factor H. Hay una cosa mágica que se llama el factor H. Entonces hay que aprender qué es y tratar de aumentarlo. La que sigue. Aprovecha becas para investigadores. Los sobresueldos se llaman becas. ¿Ok? Y no son para estudiantes, son para investigadores. Bueno, y cuando te jubiles no se acumulan a tu salario de retiro. Bueno. Invita a tu laboratorio de investigadores extranjeros. Ese también es, o sea, son recomendaciones para aquellos colegas, aquellos estudiantes que quieran seguir el futuro 1. La que sigue. ¿Cuál es su meta? Debes de publicar al menos un artículo por año. ¿Ok? Si no, estás frito. Das clases, dirige tesis de posgrado, cumple los requisitos del Sistema Nacional de Investigadores que inventó CONACYT y procura aumentar tu rango, tu categoría en el SNI. La que sigue. ¿En qué te vas a convertir? Bueno, es un investigador teórico. ¿Y qué hacen esas gentes? Buscan avanzar las fronteras del conocimiento en computación. Ajá. O sea, de este lado está la ignorancia, del otro lado está el conocimiento y los investigadores teóricos están en la frontera y se trata de empujar la frontera de la ignorancia hacia el conocimiento. Y no considere su utilidad. Si es útil, aquí tengo una anécdota cuando yo estaba aquí en el IMAS, le pregunté a un investigador, un matemático, ya falleció. Oye, ¿y eso que estás haciendo, para qué sirve? Oye, me dice Guzmán, Adolfo, yo no tengo esos problemas filosóficos. Yo investigo porque me da gusto investigar y descubro cosas nuevas que antes no existían.
Ah, bueno. Entonces, y eso eventualmente va a ser útil. Y si no es útil, pues no es mi problema, es problema de los que no lo saben usar. La que sigue. ¿Qué vas a entregar? Pues artículos en revistas de alto impacto, libros, capítulos de libros, memorias de congresos, tesis dirigidas, patentes, derechos de autor, también se vale. ¿Quién será el juez de tu trabajo? ¿Cómo podemos evaluar a un investigador que sigue el futuro 1? Pues al editor de la revista, ¿ok? Y te van a evaluar 2 árbitros que no conoces, que no tienen mucho tiempo para evaluar tu trabajo y que van a dictaminar tu futuro. Bueno, parte de él, ¿ok? Y las preguntas que se van a hacer es, ¿tu trabajo es original? ¿Es no trivial? ¿Y es mejor de lo que ya había antes? ¿O es peor? ¿Ok? La que sigue. Tus ingresos, ¿cómo van a ser? Pues vas a tener un salario como investigador o profesor, probablemente un estímulo del SNI y las becas que los profesores reciben de su institución y premios esporádicos. Normalmente es un pedazo de cristal con tu nombre. ¿Ok? Pero a lo mejor es un diploma y rara vez detrás del diploma viene un cheque. ¿Ok? La que sigue. Y cuando te retires no vas a recibir los ingresos B, C y D. El estímulo del SNI se va al cuerno, los estímulos de los profesores también y los premios pues ya se fueron. ¿Ok? Y solo vas a tener una parte del ingreso A. Bueno, la que sigue. Ahora, puedes defender nunca jubilándote. ¿Ok? Y te mueres en tu cubículo. ¿Ok? O hasta que venga. O hasta que venga el retiro forzoso. En algunas universidades privadas te retiras, chato. ¿Ok? O bien, la que sigue. O hasta que ya sea evidente que ya perdiste contacto con los teoremas, con las nuevas publicaciones. ¿Qué será el aprendizaje profundo? ¿Quién sabe? Yo conozco gentes que de COBOL no pasaron. Bueno, pero COBOL sigue vivo. O sea, ya no se programan ese, pero se mantienen. Bueno, la que sigue. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez es más difícil conseguir plazas de investigador en el sector público, porque las universidades ya tienen su plantilla saturada. Y cuando ocurre una nueva plaza es cuando alguien se muere o se retira. ¿Ok? Y pronto la ocupan otros profesores que ya llevan 5 años haciendo cola de interinos. Entonces, bueno, también la que sigue. En el lado positivo, tu evaluación solo depende de números. Número de artículos, de libros, de estudiantes graduados, cuál es tu factor H, y poco se va a tomar en cuenta la importancia o relevancia de tus contribuciones. Bien, la que sigue. Ese es el segundo futuro. Dice, oye, ¿qué se requiere? O sea, México es un país en vías de subdesarrollo. Entonces, ¿por dónde? ¿Cómo salimos? ¿Puedo salir del agujero? ¿Qué requiere la burocracia? ¿Qué se importa? ¿Qué software se importa? ¿Qué hardware se importa que se podría pues reemplazar o fusilar, no solo la industria del fusil? Busca que tus trabajos sean útiles, alínealos con lo que se necesita aquí y ahora, consigue proyectos aplicados. ¿Cómo andamos aquí? Ok. Registra tu propiedad intelectual, defiende tu propiedad intelectual. ¿Ok? Buscas reemplazar aplicaciones de software. Miren, si alguien importa software es porque pues le es útil y normalmente es caro. Se mide en euros o en dólares. Bueno, si tenemos un software autóctono, pues podría ser más barato, la ventaja de que el proveedor está aquí cerca, etcétera. Forma empresas de base tecnológicas, crea empleos, exporta
y diversifica. Ese sería el futuro 2, la que sigue. ¿Cuál es tu meta? Pues hacer aplicaciones que mejoren el sector productivo, que resuelvan algún problema con ayuda de la tecnología. ¿Ok? Aplicaciones que resuelvan el interés para el usuario final. Eso es muy importante. O sea, el juez de tu trabajo es el que te lo está comprando o patrocinando. No eres tú. Tú puedes decir, oye, qué bonito software me hizo. Y el usuario dice, Guzmán, está muy lento. Y está muy quebradizo. Cada 2 horas se quiebra, ¿eh? La que sigue. ¿En qué te vas a convertir? En un investigador aplicado que transfiere la tecnología a otros para resolver problemas actuales, problemas de este día o del futuro cercano o medianamente lejano. Por ejemplo, bueno, la que sigue. ¿Quién va a ser el juez de tu trabajo? Pues el cliente o persona o institución que te contrató. ¿Y qué va a ver? ¿Cómo te va a juzgar? Va a ver si tu aplicación tiene todo lo que te pedí. ¿Funciona? ¿Hace los cálculos correctos? ¿Es razonablemente rápido? ¿Es útil? ¿Es amigable? ¿Es fácil de usar? O sea, la que sigue. ¿Cómo están tus ingresos? Bueno, pues vas a tener un salario de una empresa u organismos, o puede ser un freelancer, o puede ser desarrollador, la que sigue. Puedes trabajar en más de un proyecto, puedes tener, tienes que vender, tienes que hacer instalación, mantenimiento, la que sigue. Puedes tener colaboradores si tus productos tienen éxito y tus labores van a estar ligados a tu productividad. No importa qué tan bueno fuiste en el pasado, lo que cuenta es el presente. Si haces bien las cosas, seguirás dando leche. Y si no, bistec. Bueno, pero para terminar, es posible tener un futuro combinado, pero ya se me acabó el tiempo. Bien. Vamos a tener, al terminar estas 5 presentaciones, vamos a tener un tiempo para debatir algunas ideas entre los miembros del panel y luego abriremos a las preguntas del auditorio. Esperemos que nos dé tiempo un poco para todo. Bien, aquí, bueno. No, pues aquí con esto, ¿no? Bueno. Ok. Yo quisiera tocar primero algo referente a el origen de la computación para mí en los años 60 y luego hacer unas reflexiones de índole muy general, muy general acerca del futuro de las cosas que creo que se deberían de hacer. ¿Cómo me inicié en la computación? Yo quisiera hablar un poco, digamos, siguiendo, sin habernos puesto de acuerdo con Hanna, pues digamos, un poco en ese espíritu. Yo me inicié en la computación gracias al que fue mi director de tesis, Emanuel Méndez Palma, un astrónomo, que me propuso un tema de tesis y me dijo, pues tiene usted que aprender a programar, vaya usted al CCC, a tomarse unos cursos de Fortran y adelante. Bueno, ese fue mi inicio en el 67. Luego aproveché el entorno absolutamente riquísimo, intelectual y científico que había en la Facultad de Ciencias para meterme a cursos que no me competían. Es decir, yo estaba estudiante ya haciendo la tesis y me metía yo a cursos de maestría simplemente de oyente. Y entre otros, pues me metía a los cursos de Alejandro Medina Meléndez, que es uno de los grandes personajes de la ciencia en México. Aquí cito
una frase de un artículo de Leopoldo García Colín, otro gran maestro de la física y la química en México, que él fue alumno de Alejandro Medina en 1951. Entonces se está refiriendo en esta frasecita que voy a leer, se está refiriendo a la impresión que tuvo al ver. Y es exactamente el mismo tipo de impresión que tuvimos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocer a Alejandro Medina ya en los años 60. Dice, la fascinación que uno sentía al escuchar una persona tan talentosa hablar de temas tan ajenos a los habituales en ese entonces y en una forma tan clara y precisa, tuvo efectos inmediatos. Leopoldo García Colín. Bueno, pues lo mismo, él hablaba para la física teórica en ese curso. Para mí fue la cibernética, la teoría del control y la inteligencia artificial. Tomé en total tres cursos, 3 semestres con Alejandro Medina y me cambiaron la vida completamente. Otro gran mentor fue Tomás Brody. Tomás Brody, que físico muy reconocido en el ámbito de la física, es alguien sumamente reconocido y querido. Fue un pionero de la computación, sin ser computólogo, fue de los primeros que tomó los cursos cuando llegó la 650 para poder resolver un problema de física teórica que estaba trabajando con el doctor Moshinsky, y se metió de lleno a la computación. A mí me tocó ya en el 68 tomar un curso también de maestría, y me introdujo a la teoría de la computación, la teoría de autómatas y las máquinas de Turing, con un libro muy bonito que acababa de salir de Marvin Minsky, quien fue profesor de Adolfo Guzmán en el MIT. Un bello libro que sigue siendo un libro muy bonito, y para mí también fue, además de un gran amigo, Tomás Brody fue un mentor muy especial. Ya un poco antes de salir, ya cuando me había graduado, tomé cursos ya de licenciatura con los recién doctorados, los primeros doctorados de la computación, que junto con Adolfo Guzmán estaban llegando alrededor del 67-68. El primero fue Renato Iturriaga, que me introdujo a la lógica matemática, y Enrique Calderón, que me introdujo a los lenguajes formales. Bien. Para mí estos, desde el punto de vista científico, intelectual, fueron mis grandes mentores. Pero no puedo dejar de pasar, y más en esta ocasión que se cumplen los 50 años del movimiento del 68, de rendirle un reconocimiento a mis compañeros del movimiento que me enseñaron, de los cuales aprendí a situarme en el complejo mundo en el que vivimos. Para mí fue algo sumamente importante. Estaba yo por titularme, tenía la tesis lista. Cuando empieza el movimiento del 68, agarré, la guardé y me dediqué a trabajar de tiempo completo en el movimiento. Terminado el movimiento, pues me titulé. Bien. ¿Cuáles son las perspectivas que me gustaría situar para la computación y la ciencia y la tecnología de nuestro país en la actualidad? Para eso necesito un poco de historia. A ver aquí, ¿por qué me salió esta grafiquita? Ahí está. Es que está. Ok. Esta es una gráfica conceptual. No se tomen muy en serio los números, pero más o menos es la gráfica conceptual del número de doctores en computación que se fueron generando a partir de los años 60. La primera generación, repito, a la cual pertenece Adolfo, y que están Renato Iturriaga, Enrique Calderón, Victoria Bájar y Mario Magidín,
entre otros, fueron los primeros en regresar con el doctorado en computación, que es el principio. Ahí alrededor del número 10, de los 10 años, ¿no? Es el 68 por ahí. Luego fue la segunda generación a la que participamos varios de nosotros y fue creciendo hasta el 1982, la tristemente célebre crisis del 82-84, en donde en particular el número de doctores en las instituciones de educación superior, al menos las públicas, se vino abajo. Había dos grupos importantes en esa época. Uno era el de Limas, con algo así como 24 doctores, y para entonces era mucho, y otro que era un poquito menor, pero arriba de los 20, en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, alrededor de la figura de otro de estos grandes formadores de computólogos en México, que fue Harold McIntosh, maestro también de Adolfo Guzmán. Esa crisis, la verdad, fue muy difícil salir adelante. Poco a poco se fue retomando el hilo. Algunos grandes organizadores como José Negrete, del que mencionó Hanna, jugó un papel muy importante al aglutinar la naciente comunidad de inteligencia artificial y crear la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, y poco a poco se fue subiendo. Alrededor del 2000, más o menos, el asunto empieza a crecer todavía más porque empiezan a egresar los primeros doctores de los programas de posgrado, de doctorado, nacionales. Entonces se va multiplicando y ha ido subiendo. Hace 10 años, para los 50 años, yo hice un recuento más o menos sistemático de cuántos doctores localicé en las universidades públicas y privadas, y encontré una lista con nombres y apellidos de 562 doctores. No quiere decir que hayan sido todos, pero eso nos da una idea de la magnitud. Y sin duda que esto ha crecido en los últimos 10 años mucho. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? ¿Eso es mucho, es poco? ¿Ya estamos en jauja? ¿De qué se trata? Eso necesitaríamos antes decir una cosa. A mí me consta, a lo largo de estos 50 años que llevo en el medio académico de la computación, me consta que tenemos excelentes investigadores de primer nivel, excelentes profesores, excelentes profesionistas y emprendedores, estudiantes talentosos y entusiastas, como seguramente muchos de ustedes y todos ustedes lo son, los jóvenes que veo y que me da mucho gusto ver. Tenemos ingenio, tenemos originalidad, tenemos iniciativa. Me dirán, pues ya la hicimos. Sí, el problema es que todo lo tenemos, todo lo podemos mostrar, pero en pequeño. Somos demasiado pocos para un país de 130 millones de habitantes. Un país de donde la mitad vive en la pobreza. Ese es nuestro país, ese es nuestro problema principal, entre otros. El problema, según yo, lo hemos centrado mal. Creemos que los que no estamos haciendo bien las cosas somos nosotros. Y creo que en conjunto hemos estado haciendo las cosas muy bien. El problema es que nuestro modelo económico no contempla nuestro crecimiento. Nosotros no existimos para el modelo económico del país desde hace muchísimos años. Estamos ahí para que nos muestren, para enseñar, decir, sistema científico, sí, claro que tenemos unos muy buenos, mira, le voy a presentar a fulanito, al doctor y tal, todos son excelentes y tienen una carta de recomendación inmejorable, sí,
pero un país de 130 millones de habitantes debería de tener muchísimos más. No estamos en el radar del modelo económico, pero tampoco el modelo de ciencia y tecnología está en el radar. No está contemplado un papel motor de la ciencia y la tecnología para el enriquecimiento de la nación. Eso no existe, porque si no, no tendría el presupuesto que ha tenido tradicionalmente. Cuando se ven obligados, prometen el 1% famoso y a la hora de la hora dicen, ¿a dónde recortamos primero? Ah, pues ciencia y tecnología. Y eso lo hemos visto año tras año. Me siento con la confianza de poderlo afirmar porque llevo 50 años viéndolo. El modelo económico en el que vivimos es uno que se basa en la mano de obra barata, en la exportación de materias primas, en la exportación manufacturera de empresas globales, Ford, las Volkswagen, etcétera, la maquila y producción de servicios, de productos y de servicios. Eso es lo que en los años 40, 50, Raúl Pebrich y luego la CEPAL hablaba de la economía de la dependencia. Ellos se quedaban en los dos primeros rubros, mano de obra barata y exportación de materia prima. Luego ha ido evolucionando y ya entró capital extranjero, etcétera, etcétera, lo que conocemos ahora. Pero, ¿dónde está el impulso de la ciencia y la tecnología en el modelo? En ningún lado. El resultado es que la computación se sigue viendo como un área de apoyo para el desarrollo de las áreas prioritarias mencionadas, de donde se hace el negocio. Perdón de ser tan crudo, pero somos a veces demasiado polite, demasiado, hay que decir las cosas como son. El modelo económico no le reserva ningún papel protagónico ni a la computación ni a la ciencia y la tecnología. A la ciencia y la tecnología en general le da una serie de migajas y cuando hay bienes muy escasos, la pelea es enorme. Y lo que vemos todos los días en el ámbito académico, de investigación y de desarrollo, etcétera, es ese jaloneo por unas cuantas migajas que tenemos. Y el problema no somos nosotros, ni que el otro se llevó o no se llevó, sino que no contamos para el país, para el modelo que gobierna. Nosotros quisiéramos que la ciencia, la tecnología y la computación se pareciera a este árbol, maravilloso, frondoso, grandísimo. Y lo que tenemos sí es algo muy bonito, es algo muy completo, pero es muy chiquito. A esto le llamo el modelo bonsái de la ciencia y la tecnología, que es la que nos gobierna, desde mi punto de vista, y que deberíamos de estar muy conscientes de que ese es el problema. El problema no somos nosotros. El problema es que hay que enfocarnos hacia este problema principal y saber explicar y exigir que se cambie de modelo económico, porque si no, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad, etcétera, no se va a poder dar porque no tenemos qué ofrecer, nos están cortando constantemente. Y con el bonsái, pues nos dieron las tijeras. El bonsái hay que cortarle las raíces. Ahí viene el presupuesto, ahí es donde nos cortan las raíces. Y luego nos dan otras tijeritas para las hojas, y esas tijeritas son cosas como el SNI y los bonos, de los que ya nos hablábamos. Ahí nos repartimos a tijeretazos a ver qué le corto, qué se me ocurre para recortar más, y que me quede yo, o como área, con una parte más grande de las migajas. Entonces, el modelo de bonsái se los propongo para que reflexionen un poco alrededor de eso. Muchas gracias.
Bien, ya me cambio de cachucha y me gustaría pedirle a los colegas del panel alguna reflexión sobre lo que hemos estado discutiendo. Pueden no estar de acuerdo conmigo. No, desgraciadamente yo estoy de acuerdo con todos, pero como soy optimista, bueno, hemos visto todo lo que mencionó Adolfo de que futuro 1 es el único futuro que nos impusimos, porque tampoco podemos echar a la culpa todo a las autoridades o al gobierno. De alguna manera nos resignamos a esto. Yo no me resigné porque después de las 2 ediciones, creo que SNI empezó en 86, 84, estuve en 3 años, y en el segundo tercenio, cuando estuve coordinando la maestría en Ciencias de la Computación, que estaba en ese debacle que huyeron muchos doctores de la UNAM y prácticamente no teníamos profesores de buen nivel, y yo estaba luchando para que esta maestría no decayera, y eso me ocupaba todo mi tiempo. El SNI me dijo, bueno, si no publicas papers, no te vamos a renovar el SNI. Entonces yo dije, adiós al SNI. Esa es anécdota que de alguna manera confirma que por un lado estamos como estamos porque nos resignamos, algunos que decidimos hacer algo pues no ha funcionado, hemos fracasado en crear centros de computación en la UNAM de investigación, pues lo intentamos en 3 ocasiones, por lo menos en mi presencia, y siempre hubo alguna razón que no se ha creado. Ahorita por fin tenemos centro, pero es un centro virtual que confirma esta idea de… aquí estaban en la mañana diciendo que qué bueno porque tenemos mucha gente distribuida en muchas instituciones, pero estando así de distribuidos no tenemos fuerza. La palabra computación, salvo departamento de computación en la Facultad de Ingeniería, creo que no aparece en ningún nombre de ninguna otra institución dentro de la UNAM. Y enséñenme una universidad de clase mundial o de este tamaño que no tenga facultades de computación, institutos de investigación, etc. Entonces, hay que hacer algo. Y en la parte positiva veo que estamos despertando. Hay, precisamente gracias también al movimiento de Civicom, y además hay un cambio, esperemos, bueno, a nivel político, que despierta inquietudes, que la gente, espero que ya no siga resignada como hasta la fecha en muchos aspectos. Entonces, yo creo que hay una oportunidad, así como la UNAM fue pionera en muchas cosas, incluyendo traer la primera computadora en México, creo que tenemos que hacer como que lluvia de ideas o movimiento. Tal vez nos falta también liderazgos fuertes que propongan proyectos que salgan de esta, no quiero decir mediocridad porque sería demasiado, pero de esa sensación que no estamos avanzando en computación en la UNAM y en México, y que propongamos algo, sea dentro de la UNAM o a nivel nacional. Tenemos Academia Mexicana de Computación,
tenemos oportunidad de proponer cosas y entonces yo estoy de acuerdo con todas las sugerencias. La propuesta de Felipe es precisamente una de estas propuestas de querer cambiar algo con uso de tecnología, pero algo muy importante. Y entonces, pues, los invito a todos a reflexionar después de ese evento y de hacernos más propositivos, aprovechando también la coyuntura política. La verdad no sé qué decir, pues estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que se dijeron aquí. Sí creo que hay que proponer proyectos específicos, ¿no? Decir que las cosas en general están mal y no tener una idea clara de qué hacer, salvo de que nos paguen mejor o de que haya más dinero para la ciencia y cosas de ese estilo, creo que no nos lleva a gran cosa. Creo que hay que proponer cosas específicas que tengan impacto y ponernos a hacerlas. Estoy de acuerdo con la visión que nos dio Adolfo, lo mismo lo que decía Cristian, y creo que es una lástima que se juzgue a la ciencia fundamentalmente nada más por papers. O sea, son la mayoría de o una buena parte de los artículos que se publican en México son para un grupo de gente que muchas veces está fuera del país. Los aceptan fuera del país y no habría una diferencia notable si ese científico mexicano que publicó en una revista holandesa hubiera estado en Francia. Eso creo que es un grave problema, y no porque eso esté mal, porque está bien. Lo que está mal es que ese sea el único criterio. Lo que está mal es que cuando alguien hace algo práctico que resuelve un problema a algunas personas o a muchas personas, eso no cuente. Eso es lo que realmente está mal. Y está mal también que muchas veces se obliga, y me consta, porque ahora, por ejemplo, les cuento una anécdota de otra área, pero que también es para mí relevante porque tiene que ver con mi mujer. Publican una revista que era muy importante sobre psicología en México y sobre asuntos y estudios de México, ¿sí? Entonces, en esa revista publicaban muchos científicos y publicaban artículos que después se usaban para poner modelos de tratamiento en el país. Pues hace unos meses llegaron con la idea de que ¿para qué demonios usábamos criterios para medir la ciencia en México, criterios mexicanos, cuando los holandeses ya tenían los suyos? Entonces importaron los criterios para medir la ciencia médica de Holanda, que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Y en los artículos que se publicaban en esa revista y que se leían por muchos, por todos los psicólogos mexicanos, porque tenían soluciones para México, pues ya nadie publica ahí, porque no es una revista holandesa y no cumple con los criterios de Holanda. O sea, creo que hemos sido poco imaginativos para que la ciencia se le reconozca, pero también que tenga un impacto a nivel nacional.
Y eso es algo que creo que debemos hacer con mucho esfuerzo. En lo que a mí me tocó trabajar en CONACYT, les cuento una anécdota porque creo que refleja mucho lo que decía Adolfo y también lo que decía Cristian y lo que está diciendo ahorita Hanna. La idea era tomar problemas de las empresas. Por ejemplo, hacer un inventario de todo lo que importaban las maquiladoras para sacar las especificaciones técnicas de partes que eran importantes. Y entonces juntar científicos para sacar cómo producir esa parte que se usaba para la manufactura y por tanto empezar a tener una cadena de valor industrial en México y pasar de ser manufactureros a ser productores reales. Digo, de pasar de ser maquiladores a ser productores reales. Y una de las cosas que en ese entonces era muy importante era la dureza del vidrio, porque se usaba para las televisiones y las televisiones usaban los monitores que podían implotar. Entonces necesitábamos sacar un vidrio duro que fuera más barato y que eventualmente llegara a ser tan vidrio como el vidrio que ya no usamos porque usamos esas botellas, pero como esto, que si se caía no se rompiera. Entonces, ese era un proyecto que nos patrocinaba Vitro. Para eso hicimos un grupo de investigadores en cerámica, como de 10 investigadores. Finalmente, el grupo llegó a una propuesta usando nanopartículas y se probaba y funcionaba bastante bien. El problema fue que antes de que se hicieran las pruebas, uno de los participantes, de los investigadores, publicó los resultados. Y al publicar los resultados, pues entonces ya no se podía patentar. Pero el que publicó los resultados, no les voy a decir quién fue, decía, pues es que si no publico no me pagan. Entonces, se lo llevó al traste el proyecto y así pasó muchas veces. No debemos de depender de los criterios de fuera para resolver y progresar en México. Tenemos talento, tenemos ideas y no debemos de alguna manera estar sometidos por nosotros mismos hacia lo que nos viene de fuera. Bueno, pues si gustan, damos entrada a las preguntas, comentarios que tengan ustedes. No. Hola, gracias. Gusto verlos, algunos de ustedes colegas aquí en Lima desde hace muchos años. Mi pregunta es muy directa y siguiendo en lo de la mesa. Si está tan claro que lo que necesitamos es hacer cosas de impacto y lo vemos en países como Alemania, por ejemplo, muchas universidades son de ciencias aplicadas, en su nombre así se llama, ¿sí? Los fondos para la investigación y todo vienen directamente de muchas empresas. ¿Y por qué algunas de las personas brillantes de este país han estado en cargos en donde pueden tomar estos cambios, no lo han hecho? ¿Cuál es su reflexión? O sea, está tan claro, han estado en posición de hacerlo. Yo creo que el gran problema es la evaluación, como lo están ustedes mencionando, ¿sí? ¿Cuál es su reflexión para esto? ¿Qué se podría hacer al respecto para las nuevas generaciones? Mire, voy a decir una cosa que no va a sonar bien, pero creo que a veces el problema más grande somos los propios científicos. Les voy a contar otra anécdota. Cuando
me tocó ser coordinador de asesores del rector. Se propuso cambiar el Consejo Técnico de la Investigación Científica. Bueno, no cambiarlo, sino que participaran investigadores en el Consejo Técnico de la Investigación Científica. Porque en el diagnóstico que había hecho el rector venía precisamente este problema, que se le daba demasiado peso a los artículos y poco a lo que se intentaba resolver desde un punto de vista práctico. Y entonces se admitieron científicos en el Consejo de Ciencias y la cosa se puso peor, porque los científicos, o sea, gran parte de su personalidad, en muchos casos, no lo digo en todos, pero tienen un ego enorme. Y entonces ese ego los lleva a pensar que lo que ellos hacen es lo que está bien y es lo único que está bien. Se vuelven terroristas en contra de los aplicados. Es la verdad. Y ellos son los que manejan los comités y que es muy difícil meterse en ese asunto. Entonces tenemos que cambiar de alguna manera las políticas, pero tenemos que convencer y hacer las cosas de una forma diferente, porque nosotros mismos somos los que nos estamos metiendo el pie. Enzo. A ver, ¿así? Perfecto, gracias. Yo tengo dos reflexiones que derivan un poco de lo que se ha estado platicando. Como ustedes ven, tengo pelo ya bastante blanco, o sea que he estado muchos años en todo este negocio. Y una de las conclusiones que yo he llegado, desgraciadamente, es que tenemos mucha imaginación, mucha creatividad, pero tenemos muy poca terminativa. Muchas iniciativas y poca terminativa. Y que, contestando un poco lo que decía el compañero, ¿no? ¿Por qué las cosas no han funcionado? Mira, Felipe fue funcionario de CONACYT, pudo haber hecho muchas cosas. Yo estuve de funcionario de CONACYT, también traté de hacer muchas cosas. O sea, a final de cuentas, el problema no está solo, como decía Felipe, en los funcionarios, está por todos lados. Y una de las características es esa, creo yo, que es, tenemos mucha imaginación, mucha creatividad, pero muy poca terminativa. O sea, avanzamos y luego se queda perdido. La segunda reflexión es que a mí siempre me ha preocupado la inquietud de que el gobierno tiene que dar más dinero para la investigación y para la ciencia. Eso es cierto, ¿ok? Pero en los países que van avanzados, la cosa no funciona así. No es que el gobierno da dinero, se avanza la ciencia y por lo tanto mejora el país. No, la ciencia aporta y por lo tanto se obtiene dinero y por lo tanto avanza el país. Entonces, yo lo que no he visto en México es que la investigación, hablando en términos generales, hay todas clases de excepciones y de situaciones, ¿no? Pero en general los investigadores, pues aportan poco, como decía un poco Adolfo, ¿no? O sea, están viendo la preocupación de la publicación, están viendo las cuestiones del SNI, toda esta clase de cosas, y no están viendo qué se aporta, ¿ok? Que sea de utilidad, de necesidad, de resolver problemas. Tenemos una gran cantidad de problemas. De hecho, Akov estuvo por aquí en la UNAM hace muchos años, y dio un curso muy bueno, yo estuve ahí con él, y nos decía, uno de los grandes cursos que tomé en mi vida, y nos decía, dice, miren, dice, no hay países subdesarrollados, hay pueblos subdesarrollados. Y la diferencia entre un pueblo subdesarrollado y un pueblo desarrollado es que un pueblo desarrollado sabe resolver sus propios problemas. Fíjense qué sencillo. Y aquí siempre andamos queriendo comprar soluciones fuera. Entonces, yo creo que es bueno reflexionar sobre estas cosas. Muy bien, muchas gracias. Luis. Bueno, dándole seguimiento a este asunto, o sea, los investigadores se van a comportar así mientras los estímulos sean así. O
sea, porque uno hace lo que se estimula y uno evita lo que se penaliza. ¿Okay? Entonces, pues esa es la conducta normal, ¿no? O sea, yo no creo que tanto que haya, bueno, sí hay mucho ego en el mundo científico, pero no creo que sea el primer problema, porque también hay mucha gente que realmente no tiene ego y tiene una vocación de servicio, y yo lo veo todos los días. Ahora, por otro lado, para que un investigador o los tecnólogos nos incorporemos a la industria, tiene que haber proyectos genuinamente industriales. Y en México no los tenemos, ese mercado realmente no existe. O sea, Adolfo habló de trabajar sobre problemas sobre la industria actual, pero el discurso que tenemos que hacer es realmente productos de alta tecnología innovativos a nivel internacional. Y esas compañías no las tenemos. O sea, no tenemos una IBM, no tenemos un Microsoft, no tenemos Google, no tenemos ninguna de esas compañías. Entonces, los investigadores, o sea, si fueran a apoyar a la industria, estarían en esas empresas, realmente, que es lo que no tenemos. Entonces, y de hecho es el discurso que no se quiere abordar. O sea, hay muchos eufemismos acerca de sí que tenemos alta tecnología. Todo el mundo dice que tenemos alta tecnología, pero realmente sabemos que no la tenemos porque la compramos de cuentas. Y entrarle ahí es donde el discurso nunca ha sido muy efectivo. Entonces, la solución es muy difícil porque requiere que muchos actores participen de manera coordinada. Pero, por ejemplo, si Samsung, Corea creó a Samsung de la nada, pues no es imposible que México cree una empresa de tecnología de ese impacto de Samsung. Pero ¿qué se requiere? O sea, se requiere, por un lado, que el gobierno, que realmente sea propositivo, vaya a coordinar que existe ese tipo de industria, que no hemos tenido anteriormente, no tenemos ahora, y la verdad tengo muchas reservas a que lo vayamos a tener ahora. Otro es que la industria realmente se comprometa con tener ese tipo de empresas y crearlas. Y otra, pues que realmente todo el sector investigación y academia las aporte para que haya esa productividad. Entonces, por ejemplo, lo que yo no he visto es un proyecto estratégico que diga, vamos a crear una empresa de alta tecnología de impacto mundial en México. Eso no lo he visto. O sea, para nada. ¿Y podría haber oportunidades? Yo creo que sí podría haber oportunidades. O sea, por ejemplo, se me ocurre así rápidamente. O sea, en México creo que somos el sexto país con más robots en el mundo, que están en la maquila. Oí esa cifra el otro día, no estoy seguro que sea correcta, pero la maquila se hace con robots y están ahí. ¿Y cuántos robots que están en esa maquila son hechos por compañías en México, diseñados por compañías mexicanas? Cero, ni uno solo. ¿Okay? Ahora, pues ¿por qué no hacemos? Vamos a hacer una compañía mexicana que haga robots para la industria, para este tipo de industria. Vamos a darle incentivo, vamos a dar tecnología y vamos a dar ciertas políticas de importación para que si quieres comprar un robot para la maquila, pues te cueste tantito. Incentivos para poder hacer este tipo de industrias. Y poco a poquito podríamos irlos haciendo. Pero esa es la decisión que yo no he visto y en esa decisión participarían todos. Y mientras yo creo que México no lo enfrente, no se quite de los eufemismos, sino diga, vamos a hacer realmente alta tecnología, todo el discurso que estamos haciendo aquí, que es el discurso que venimos oyendo desde que yo tengo conciencia, que yo empecé en los 80s, principios de los 80s, es más o menos el mismo. Gracias, Luis. ¿Alguien más quiere? También podríamos empezar haciendo baja tecnología. Sí, y venderla. Por ejemplo, los audífonos no se hacen en México. Oye, es un amplificador de audio de 20 a 16,000 Hz. Ya, a chingar. Sí, bueno, las máquinas para hacer tortilla vienen de Chicago, Illinois. ¿Okay? No hay una máquina que haga tortillas mexicana. Hombre, una despepitadora de Chile. O sea, estoy hablando de productos mexicanos. No hay despepitadoras mexicanas. Vienen de Sumatra. Entonces, no estaría mal. Miren, cuando yo me gradué de ingeniero y soy en comunicaciones y electrónica, regresé a mi pueblo, Salina Cruz, Oaxaca. Es un pueblo que todo el mundo trabaja. O sea, tiene astilleros, en fin. Entonces me dice, oye, hijo, tú que estudiaste,
puedes cambiar los fusibles del... Qué denigrante, ¿no? Pero digo yo, si digo que no, pues ya me pintaron de... Entonces comenzamos con tecnologías bajas. Por ejemplo, hice una biblioteca digital en el 2001, 2002. ¿Por qué? Porque digo, las bibliotecas digitales importadas valen como $500 million. Oye, ¿qué se requiere tanta belleza? No, un oaxaqueño lo puede hacer. Yo soy... Y luego hicimos una que empezamos a reemplazar eventualmente la biblioteca se hizo vieja y ya necesito hacer una nueva versión. Entonces, no está mal comenzar con alta tecnología, pero también podemos comenzar pues por abajo, ¿no? Gracias. Al margen de que estoy de acuerdo con las visiones de Cristian y lo que se ha dicho aquí de la industria y todo lo que hay que hacer, a mí me gustaría hacer una reflexión interna para la UNAM. Siempre la UNAM, en estas últimas décadas en el cómputo, siempre fue muy claro y hubo como que algunos proyectos que eran estandartes de la universidad. O sea, era muy claro cuáles eran las prioridades de la UNAM en algunas cuestiones de cómputo. O sea, en alguna época fue el tener la supercomputadora, como lo fue el traer la primera y la supercomputadora. En algún momento fue la red e internet, en algún momento fue el laboratorio de visualización. O sea, siempre había algunos proyectos que identificaban hacia dónde quiere ir toda esta cuestión del cómputo y las telecomunicaciones. O sea, el hecho de haber tenido una red de fibra óptica en la UNAM, muy avanzada en su momento, fue una solución a un problema que ya era añejo y que es que hay muchos cables sueltos ahí de cobre y de repente dijeron, bueno, va a ser un proyecto prioritario de la universidad hacerse de un buen sistema de telecomunicaciones, una buena red. Y entonces entraron las mejores mentes de la UNAM y dijeron, a ver, ¿y cómo? Y no, y se peleaban y decían y así ya. Y a la vuelta de pocos años hubo una red que en su momento fue pionera, fue ejemplo, fue todo un estandarte. Y lo mismo con la supercomputadora, fue la misma historia. Mucha gente dijo, no, ¿y para qué queremos la maquinota esa? Pues es una maquinota muy grande. Pues eso, si ya la tienen en Carnegie Mellon, no, pues sí, pero está en Carnegie Mellon, la queremos aquí. Y hubo también mentes muy brillantes en ese sentido. Mi punto es, en las distintas épocas de la UNAM siempre hubo, todo el tiempo había 3, 4, 5 proyectos muy relevantes para toda la institución. No quiere decir que las dependencias no pudieran tener sus proyectos, etcétera, pero había un algo que de repente siempre lanzaba la institución y la posicionaba y la llevaba nuevamente hacia esas dimensiones. Mi punto de vista es que en los últimos años hemos perdido algo eso. Es decir, todo el mundo tiene sus proyectos, las dependencias, las facultades, los institutos, las direcciones, pero si decimos en los últimos 5 años, 10 años, ¿cuáles han sido los grandes proyectos en computación, telecomunicaciones, en TIC, computación y telecomunicaciones? ¿Cuáles han sido los, si aquí le dijéramos a todos, a ver, una lista con los 10 proyectos más grandes que ha tenido la UNAM en TIC en los últimos 10 años, por favor hágame su lista de los 10, estoy seguro que tendríamos 100 listas muy diferentes entre sí, porque no está muy claro. Es válido que haya estos proyectos, pero yo creo que lo que puso a la UNAM en donde estuvo en computación y la llevaba a ciertos lugares, era esa definición. ¿Cuáles son los 5 proyectos más grandes que la UNAM debe de atender en TIC los próximos 5 años? Y son los más importantes, y todo el que se quiera sumar a esos proyectos, qué bueno. No quiere decir que no se puedan hacer otros proyectos, repito, pero como que está faltando eso. Siento que nos estamos atomizando en muchos proyectos como UNAM, importantes, relevantes. Como dijo Felipe, pues todo el mundo piensa que su proyecto pues es el sensacional, todo el mundo debería estar aglutinado a mi proyecto. Pero creo que sí debemos, al margen de todos los proyectos chicos, volver a pensar en grande como UNAM y decir, ¿dónde están esos 5 proyectos, 10 proyectos que se van a trabajar los próximos 5 años y que nos van nuevamente a poner en la línea? Yo coincido mucho con lo que dijo Adolfo. Yo, la ventaja que tengo es que, aunque tengo el nombramiento investigador hace muchos años, realmente hace poco que me dedico
a la investigación. Durante muchos años estuve en la línea de golpeo. En la línea de golpeo era las direcciones de cómputo resolviendo problemas para la universidad, etcétera, etcétera. En algún momento, y ya nada más para cerrar con esta anécdota, cuando yo entré a trabajar a bibliotecas, el proyecto se armó y se armó muy grande porque había una alternativa que era traerlo de OCLC, el sistema americano, que ya funcionaba perfectamente para hacer todo lo de las bibliotecas automatizadas, y había una idea de hacer tecnología propia, UNAM. Dicen, esto me lo contaron las personas que estuvieron ahí a cargo y que le dijeron al rector, al doctor Soberón, pues, tenemos una solución que podemos traer inmediatamente y funciona desde ya, o podemos aventarnos el tiro y tratar de hacer nuestro propio sistema en grande, con toda la incertidumbre y los costos y todo lo que esto representa. ¿Qué que dijo el rector inmediatamente? Tecnología propia. La respuesta es, lo hacemos nosotros. Y de ahí nació ese proyecto totote que hasta la fecha sigue siendo referente a nivel del país y a nivel del subcontinente de lo que era un proyecto de automatización de bibliotecas hecho en grande y con toda la visión. Como ese puedo citar otras 20 anécdotas, pero yo creo que la reflexión tendría que volver a ser ahora, ¿dónde queremos en 5 años tener los 5 proyectos más relevantes y al cual deberíamos de aglutinarnos la mayoría de todos? Muchas gracias. Quiero nada más decir una cosa. No dije que todos los investigadores fueran, ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Egoístas. Lo que dije, o ególatras. Lo que dije es que muchos eran. Y hay una razón muy clara. Es decir, cuando todos tenemos una sola vida. Y te decides por dedicarla a un tema. Ese tema se vuelve vital para ti. Y es muy difícil que alguien llegue y te lo cambie. Tienes una manera de trabajar y crees en ella, la vas a defender. Entonces hay una inercia natural para eso. Y a eso me refiero, en cierto sentido, con el ego, porque es lo que nos importa. Cristian. Bueno, sí. A ver, adelante. No, pues aquí el jefe y yo no tengo nada que decir. Muy rápido, porque ya sé que estamos excedidos de tiempo. Un poco, bueno, ¿no? ¿Ya? Ok, un poco haciendo alusión al comentario de Hanna, no hay un departamento en computación como tal desde hace tiempo, y lo que tienes ahorita es el CEBICOM, ¿sí? Y hablando un poquito de los proyectos estratégicos, a ver, yo sí creo que, al final de cuentas, el hecho que no haya habido un departamento de computación fue una debilidad que se convirtió, como le dije en la mañana, en una oportunidad y, al final de cuentas, en una fortaleza. Y estamos ahorita en el momento de hacer una decisión importante, como lo ha dicho Luis Pineda, como lo han dicho aquí, cuáles son los proyectos más importantes que podemos emprender en los próximos años. Y una cosa que hemos encontrado es un consenso en toda la universidad, y creo que es un consenso mundial, de que hay áreas, específicamente el área de inteligencia artificial con sus múltiples facetas y oportunidades, y lo que ofrece ahorita la inteligencia artificial es un impacto muy grande en todas las áreas de conocimiento, lo cual representa, si nos fijamos qué está pasando, todo el mundo está volcado con la inteligencia artificial porque nos puede hacer evolucionar todas las áreas del quehacer humano. El consenso aquí en la UNAM es que inteligencia artificial es uno de los puntos que hay que enfatizar. Platicamos esto ya con el rector, con varias personas, y es una de las líneas que vamos a lanzar, que vamos a apoyar ya en los próximos ni siquiera años, meses, para poder lograr hacer lo que están mencionando, grandes proyectos coordinados que ataquen grandes proyectos. Entonces, en lo que cabe aquí en la UNAM estamos haciendo un poco lo que está, y estoy escuchando aquí en la mesa, que hace falta establecer grandes proyectos coordinados y con un apoyo importante, y en poco tiempo pues van a escuchar que hay algún esfuerzo en este sentido. Entonces, bueno, pues coincido con lo que están haciendo, y en lo que cabe pues estamos tratando de hacer esto, ¿sí?
Muchas gracias, Boris. Simplemente estamos muy retrasados. No me queda más que concluir. Creo que hemos abierto suficientes problemas para la nueva generación que está aquí presente. Tienen trabajo, tienen muchas cosas que hacer, tienen muy buenas perspectivas. Yo insisto, hay mucho talento. Simplemente hay que saber ubicar bien los problemas. El problema no es mi compañero de al lado, el problema es en cuál es el contexto general en el cual nos están obligando a movernos. Hay que estar consciente de eso, desde mi punto de vista. Agradezco mucho a mis colegas, espero verlos en 10 años. Soy optimista yo también. Muchas gracias a todos. Para continuar con el programa del coloquio del Centro Virtual de Computación,